De nuevo aquí en Aprender Pensando y con Pilar, con su gerente y con la persona que mejor sabe de trastornos y de, bueno, de orientación, de educación para nuestros niños. Vamos a empezar, Pilar, queriendo saber cómo detectamos nosotros en un niño pequeño que hay algo que nos hace ir a buscarte aquí en Aprender Pensando, a hacerte una consulta. ¿Qué síntomas tenemos que ver para que tengamos que venir? Pues mira, cuando tenemos, por ejemplo, un bebé que en torno a los 6 a los 8 meses, pues sonríe poco, lo notamos que está demasiado a gusto en su capazo y no se mueve mucho, que pues que a lo mejor cuando llega la hora de voltearse o de darse o de cambiar de postura mientras que le estamos cambiando el pañal, pues se queda allí todo pachorrón y no se mueve nada. Hombre, no todos los niños que nacen muy tranquilos tienen que tener ningún trastorno, pero son señales de alarma que los papás tienen que aprender a tener activas, ¿no? Y alerta. Poco a poco el niño tiene que empezar a moverse, a tener fuerza en las piernas, bueno, no todos los niños gatean, pero sí se desplazan de alguna manera y luego... Y eso es importante que has dicho, no nos asustemos si nuestro niño no gatea. Pues yo no... Vamos, eso depende de quién le pregunte, ¿no? Depende de quién le pregunte. Yo creo que se puede vivir perfectamente siendo una profesional de éxito o un profesional de éxito sin haber gateado, vamos, está claro. Pero sí es cierto que son hitos del desarrollo a los que tenemos que atender, pues que con 12, en torno a los 12, 14 meses el niño ya deambule con autonomía y se desplace sin que tengamos que ir nosotros detrás o cogiéndole el dedo, ¿no? Y luego a partir de ahí muy atentos al desarrollo del lenguaje. Un niño o una niña con 2 años ya tiene que empezar a comunicar de una manera más o menos fluida y entendible por todos, no solamente por la madre o por el padre. Pues a lo mejor un par de frases cortas que se llaman holofrases, de un par de palabras, ya tenemos que empezar a escuchar en nuestros niños, ¿vale? Y luego observar también cómo es esa intención de ir a otro niño a hacer algo con él. Es verdad que no podemos decir que haya una interacción social tal y como estamos tú y yo aquí ahora, obviamente, pero y que los niños cuando están en guardería o en escuelas infantiles muchas veces los vemos que están todos como en círculo, todos ahí agregados, pero cada uno a su aire, pero están. Si vemos que nuestro hijo la tendencia que tiene es a estar solo, a alejarse de ese grupo, a deambular de forma siempre de la misma manera, ¿no? Pues mecánica, dando vueltas o correteando demasiado de forma mecánica, como tú has dicho, pues eso se llaman estereotipias motoras y hemos de consultar. No hay que ponerse muy dramático, pero sí hacer una consulta en profesionales con especialización en desarrollo, en neurodesarrollo infantil, pues como estamos aquí, ¿no? Una vez que pasamos esta época, ¿qué tenemos que atender? Pues bueno, cómo se va produciendo ese desarrollo del lenguaje, cómo nuestros hijos van relacionándose con los demás, cómo nos entienden a nosotros cuando hablamos. Muchas veces vienen familias con problemas de conducta en casa, pues porque su hijo a lo mejor es muy testarudo, tiene mucha rabieta, que también entre los 2 y los 4 años puede pasar. Esas rabietas que son evolutivas en esa época, no han desaparecido, sino que se mantienen, y entonces cada vez que le dan una orden o le dicen algo, el niño no reacciona de forma ajustada, el enfado es muy desajustado. Pues ahí bueno, lo que puede haber de fondo es que el niño no entienda bien esos mensajes, ¿no? O que sea muy literal entendiéndolo todo. Es verdad que también en la etapa del desarrollo tenemos que tener en cuenta que los niños son todos literales. O sea, hay personas que razonando con su hijo le echan ahí unas disertaciones universitarias que, angelitos míos, eso es imposible, eso no. Pero dentro de ese margen, si son demasiado literales o si vemos que reproducen mucho pues diálogos de los dibujos animados, esto suele pasar a veces, que reproducen diálogos del dibujo animado y entonces resulta que lo meten como parte de su vocabulario, como sin venir mucho a cuento, ¿no? Son como pequeños rasgos así rarillos que dices, esto a mí me extraña. Pues cuando una madre... Digo una madre porque normalmente son siempre las madres las que se extrañan más, pero también hay padres que se extrañan. Cuando vemos que nuestros hijos tienen comportamientos que nos resultan extraños o que nos chirrían o que no terminamos de quedarnos tranquilos con ellos, una consulta nunca viene mal.
¿vale? Y obviamente todo el que pasa por aquí no sale con un trastorno, quiero decir que si lo que se analiza se ve que forma parte de la normalidad evolutiva o que a lo mejor son pequeños rasgos que no forman ningún cuadro, pues se le explica a la familia, se pone a revisión y se les dan estrategias para resolver la situación de conflicto que tienen en ese momento, ¿no? Pues en esas primeras etapas del neurodesarrollo, toda esta sintomatología que yo he descrito, pues tiene debajo el descarte del TEA, del espectro autista, o del síndrome de Asperger, que son los trastornos o las señales de alarma las que tenemos que atender en esta etapa. Bueno, también si el niño o la niña ha nacido con un nivel de capacidad cognitiva bajita, pues también esas señales que yo he explicado también van en esa línea, ¿no? Tenemos que hacer un análisis diferencial. Entonces, en esa primera etapa de la primera infancia, entre los 2 y los 5 o 6 años, esos comportamientos sirven para detectar eso. Entre los 5 y los 6 años también empezamos a veces a tener consultas de niños que, bueno, ya todas las personas tenemos al alcance mucha información y muchos papás vienen preocupados por si su hijo tiene trastorno por déficit de atención, el famoso TDAH. Entonces, bueno, ahí hay que hacer un análisis de ese comportamiento, porque los indicadores del déficit de atención con hiperactividad normalmente son moverse mucho y tener poca reflexividad a la hora de actuar, que el desarrollo cognitivo lo que nos hace pensar a las personas, a la mayoría, es que nuestro prefrontal funciona, ¿no? Y entonces, bueno, pues elaboramos pensamientos que nos ayudan a actuar de manera reflexiva. Hasta los 6 años, 5 o 6 años, el niño no está preparado para aprender a hacer esto, con lo cual el comportamiento del niño es impulsivo de por sí, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que a partir de los 5 años ya podemos ir tomando pequeñas decisiones si las pautas educativas de nuestros padres y de nuestros maestros, de las personas que nos educan, son coherentes, pues el niño puede empezar a reflexionar y a actuar con cierta reflexividad y a mantenerse atento y a empezar a hacer tareas cognitivas más complejas. Y en esa etapa, a partir de los 6, cuando muchos chiquillos no se ajustan, es cuando empezamos también a contemplar la posibilidad en nuestros análisis diferenciales de que lo que haya sea un comportamiento compatible con esa sintomatología, ¿no? Que la sociedad en la que vivimos tiene las características que propician que todos vayamos como, me decía como gallo sin cabeza, pero es que es verdad, vamos corriendo sí. Entonces, todas las habilidades o todas las capacidades o los estilos de gestión personal encaminados a la estabilidad, a la reflexividad, a tener paciencia, a tener una actitud de serenidad, ¿no? Y de decir, bueno, trabajo y el fruto lo recojo a largo plazo, el hacer renuncias, ¿no? De decir, bueno, me apetece esto, pero ahora no lo puedo tener, entonces entreno ese intervalo pues de autocontrol, ¿no? Esto nuestros hijos no lo viven, porque vivimos en la sociedad de la inmediatez y ellos ya han nacido ahí. Entonces, eso propicia pues, que a nivel contextual, todo lo que en nuestra generación se desarrolló de manera natural, nosotros solo tenemos que enseñar a nuestros hijos porque las condiciones ya nos lo facilitan. Entonces hay muchos niños que, o sea, en un aula de 28 no todos los niños son TDAH y seguramente todos los niños se muevan mucho y tengan cada vez menos capacidad de hacer esfuerzos cognitivos. Cuando hacemos una evaluación, evidentemente todo esto lo tenemos en cuenta, porque si no, no tendría sentido. Siempre se hace un análisis diferencial con la norma, ¿no? Entonces, los niños que tienen sintomatología TDAH pues tienen unos rasgos que son fácilmente identificables en diferencia con la norma. Hay diferentes tipos, hay niños que les predomina más el déficit de atención, otros que les predomina más el movimiento, la hiperquinesia, que es moverse mucho, y la impulsividad. Y bueno, cada uno tiene sus características. Y luego pasa pues que hay muchos personas o muchos chiquillos que tienen otra sintomatología que al principio parecen TDAH y luego no lo son. Entonces, bueno, ahí tenemos que trabajar duro y muy metódicamente. Nosotros hacemos un trabajo muy metódico de recoger mucha información para poder intentar hilar lo más fino posible, no solamente en poner una etiqueta, que de eso no nos encargamos nosotros nos encargamos de explicarle a la familia cómo son sus hijos, para poder trabajar y para poder entenderlos, ¿no? Porque muchas veces solo un nombre pues no encaja en lo que ellos están viendo en su casa, ¿no?
Bueno, pues yo creo que queda perfectamente explicado que ante cualquier anomalía que los padres podamos detectar hay que venir aquí a Aprender Pensando para que nos ayudéis a discernir qué es lo que le pasa a nuestro hijo y por ende le podamos ayudar mejor a ser una magnífica persona. Muchísimas gracias, Pilar. Nos seguimos Gracias viendo. a ti siempre.